Bien, en el bloque anterior escuchábamos el testimonio, es la versión, es el relato de la experiencia de Fabiana. Como tantos otros relatos uno puede haber recogido en prensa o en libros o en películas de cine, que tiene un relato que tiene como común denominador, bueno, más allá del dolor y la frustración, esa forma de responder ante la denuncia de parte de una institución y aún también hasta de parte de la policía. Eso es lo que la Iglesia Católica pretende cambiar. Pretende que de alguna manera seamos capaces de discriminar cuando hay un individuo que pertenece a una institución que comete un delito, no es la institución. Ocurre que la forma de proceder de la Iglesia no se ganó eso. Está tratando ahora de hacerlo. Está tratando desde Benedicto XVI de hacerlo. Entonces están empezando a salir a la luz un montón de testimonios. Muchos de ellos, como ya saben, bueno, desde la ley de la justicia humana, delitos que han prescrito, pero eso no significa que no necesiten ser escuchados y que sirvan como insumo para las propias autoridades de la Iglesia para manejar de otra manera estos temas. ¿A ustedes qué les pareció? Porque yo creo que acá estamos frente a dos cuestiones. Una es indudable la paralización de la víctima en el momento que sucede el abuso. Yo pensaba, qué pena que no se pudo denunciar a tiempo para que el delito no prescriba, y no solamente porque a mí el perdón que me pide la Iglesia realmente no me sirve para nada. O sea, yo pretendo que haya una justicia civil que actúe en un caso de abuso, porque esto es un caso de abuso. No importa que haya sido un sacerdote o que haya sido quien haya sido, hay abuso. Entonces yo pretendo que la justicia actúe. ¿Qué pasa? Entiendo también la paralización de las víctimas en el momento que les sucede. Más allá de poder ir y contarlo y que te crean o no, ¿podés ir y contarlo en ese momento? ¿Pueden todos ir y contarlo, tener esa fortaleza para ir y contarlo? ¿O se encierran en sí mismos, la pasan mal, se lo guardan? Porque es un sentimiento súper humano que se puede tener eso de esconder. De esconderlo porque realmente no tenés la fuerza para contarlo. Entonces me parece que deberíamos o debemos todos hablar de esto todas las veces que podamos, para decirle a las personas que han pasado, que están pasando por situaciones de este tipo, que estamos todos con ellos, que estamos todos codo a codo para que se denuncie en el momento que se tenga que denunciar. Y podrá haber 1, 2, 3, 4 que tal vez no le crean, que le den la razón a la otra persona, pero vamos a ver un montón que sí les vamos a creer y que sí vamos a estar y vamos a ponerle el hombro para que estas cosas no solamente se queden en un perdón, que pueda tener valor para algunos, sí, para otros no, que pida la Iglesia, sino que se trate como lo que es un delito de abuso. Yo discrepo con el tema del perdón en este momento de la Iglesia. No es creíble, no es apropiado y no es oportuno. No es creíble, no es apropiado y no es oportuno. Porque para que haya perdón, y perdón evangélico, y hablo como religioso, tiene que haber primero reconocimiento de culpa. Tiene que haber reconocimiento de culpa. Y las denuncias que la curia tiene son bastantes. Ahora abre un número telefónico que es un celular para que la gente denuncie. Pero las denuncias existen desde siempre. Archi cantidad de denuncias ocultadas. Y obviamente que cuando el abuso es abuso siempre y es un delito, y para eso está la justicia en un país. Y no tiene nada que ver con oprimir lo religioso ni la vocación religiosa de contestar a los hechos de la vida. La justicia es el árbitro que maneja los derechos de las personas. Por tanto, una persona adulta tiene caminos para ir a la justicia, a través de la seccional policial o directamente a un juzgado. El tema aquí son los menores. ¿Qué pasa con los menores en los colegios católicos donde habitualmente esto se repite? No empezó hace 4, 5, 10, 15 años. Es una larga, tejida historia de ocultamiento que está en el ropero. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos niños que dicen sí porque el padre tal, el hermano tal, fulanito tal, me tocó, me habló, me insinuó. El niño va con su madre, lo dice a su madre. Si no lo desacredita a su madre o sus padres van al colegio, terminan yendo al colegio, y yo tengo una cantidad de casos que lamentablemente no puedo denunciar porque responden a ellos, que finalmente la institución es la que desestima, desacredita, desautoriza y expulsa.
Entonces, en este caso, si la Iglesia quiere pedir perdón, que primero empiece a hacer su mea culpa. Y hacer una mea culpa es reconocer caso por caso la cantidad de historias, la cantidad de veces que con denuncias que no se podían contener se han cambiado los curas de lugar, se han cambiado de un colegio para otro, de un colegio para otro, y aquí están dentro de la familia de la Iglesia Católica. Lamentablemente hay un incidente, hay un elemento que tiene que ver con cómo se concibe la sexualidad para que después se apañen este tipo de comportamientos. Y Bien. cuando no hay una sexualidad liberada, hay comportamientos represores. Bueno, sí, esto tiene muchas áreas. Cuando hay abuso Desde el 2013, la CEU, que es la Conferencia Episcopal, aquí en nuestro país, redactó su propio protocolo de actuación. O sea, fíjense que estamos hablando de este cambio o esta intención, por lo menos, de empezar a cortar con el ocultamiento, es reciente. ¿Llega tarde el pedir perdón? No lo sé. ¿Qué opina, diputado Goñi? Yo creo que el fenómeno del abuso es un fenómeno que trasciende edades, sexo, es decir, el abuso está entre los heterosexuales, entre los homosexuales, trasciende edades, trasciende instituciones. Yo, como representante nacional, tengo la obligación de plantear una visión integral de la realidad. Querer enfocar, está muy bien y hoy nos han invitado a hablar del abuso sexual en estos casos que involucran a la Iglesia Católica. Ahora, el abuso es un fenómeno general. Yo me animaría, invitaría a ver si en la Iglesia en particular, estadísticamente, hay mayores abusos. Tengo mis dudas, me animaría a decir que no. En todas las instituciones donde hay una superioridad psicológica y hay muchas profesiones, no solo pasa en el sacerdocio, en toda profesión donde haya una superioridad psicológica, la víctima es más vulnerable y el perverso actúa con mayor poder. Y hay muchas profesiones, no quiero nombrar ninguna porque acá sabemos todos que hay muchas profesiones donde esa superioridad se da. Estamos de acuerdo, Entonces, pero es verdad, si ¿no es sería verdad una miopía, que la información llega a la autoridad superior y que históricamente esa autoridad superior no hacía el traslado, ocultaba, lo cambiaban de sede? En la mayoría de estas situaciones, yo también soy abogado, lo vemos en todas las situaciones, tanto a nivel profesional como a nivel intrafamiliar, el tema de la denuncia muchas veces, lamentablemente, tiene sus dificultades propias. ¿Cuántos sabemos que la madre sabía del abuso del padre con el niño? Y en la enorme mayoría de los casos, lamentablemente, no se denuncia porque tiene miedo de la vergüenza familiar, de denunciar al padre, de lo que puede pasar con la hija. Es un fenómeno muy complejo. La situación de abuso, y como decía Fernando, cuando el derecho del niño está en juego, que es el más vulnerable, aunque creo que también hay otras muchas situaciones vulnerables de diferentes edades y de diferentes sexos, tenemos naturalmente como sociedad que tener mayor cuidado en la protección. Y para eso no hay ninguna magia, ¿no? Porque muchas veces se puede prevenir y muchas veces no se puede prevenir, ¿no? La psicología humana, la naturaleza humana es muy complejo y en este tema de la sexualidad es mucho más complejo aún. Hay una cantidad de cosas que no sabemos cómo funcionan. Por eso es una buena medida, por supuesto, la Iglesia ahora toma conciencia y otras muchas instituciones educativas toman conciencia y otras muchas profesiones y tratan de tener mecanismos preventivos. También es cierto que eso ayuda, pero no garantiza nada. ¿Por qué? Porque la perversidad, porque cuando uno abusa de un niño hay una perversidad que es patología, pero patología que no impide que se aplique la ley, que venga todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que proteger es el derecho del niño. Ahora, con todo el respeto, me parece, y más allá de que nos convocaron para este tema del abuso y todos los problemas que trae consigo es un tema absolutamente general y genérico de toda la sociedad. No estoy de acuerdo, diputado, y hemos tratado en este programa el abuso sexual en muchas formas. Hoy lo estamos haciendo específicamente en el escenario donde parte de los protagonistas tienen un juego muy particular. El poder, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de ponerse en manos de Dios. Son esas cosas, ¿no? que tienen un matiz diferente, un contexto diferente. Sí, ¿me permitís la opinión de la abogada? ¿Alguna vez tuvo un caso de una denuncia? Sí. Fabián hablaba y me venía a la memoria un cúmulo de casos que yo tuve que defender, o sea, patrocinar a las víctimas.
Y lo primero que venía a la mente... ¿Pero abuso por parte de sacerdotes? No, 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 particular, quiero decir esto, particular. No, pero decía, ella decía algo habrá hecho. Tú lo incitaste. Sí. Tú te vestiste de tal manera. Entonces, lo que dice Rodrigo es cierto. No creo que esté relativizando, digo, pero tenemos que hacer el hincapié ahí. Hoy es la iglesia. Y también, dijo ella, yo estaba vulnerable, me estaba separando de mi esposo. Por lo general, y esto lo van a tratar ustedes ahora, me imagino, este tipo de abuso trata justamente familias disfuncionales, padres que son abandónicos, madres que trabajan todo el día, y el niño se refugia en las iglesias. Es así. Por lo general, estaba leyendo una estadística, creo que fue ayer, decía que se da mucho más en lugares carenciados que en otros tipos de situaciones, cuando tiene más defensa hacia eso. Cuando va y le dice al papá y a la mamá, mirá, pasó esto, como decía, me tocó, me dijo, me mostró una revista, me está incitando, encuentra determinado freno, aunque después la institución defienda a la persona. Pero en estos lugares que te digo yo, los carenciados, se ven mucho más que el niño está totalmente desvalido. Y no estoy de acuerdo con Rodrigo, disculpad, una sola expresión. Creo que el pervertido es perverso siempre con niños o con adultos. Es perverso. La mentalidad siempre perversa. El que abusa, y ahí está la expresión abuso, ya es perverso de por sí. Y con todo respeto, hasta me refiero al adulto mayor. ¿Qué sucede con esto? La justicia va a encarar esto el día que le lleguen las denuncias, pero como decía, no llegan las denuncias. Cuando llega la denuncia pasa esto, después está prescripto. ¿Qué puede hacer la justicia? Nada. Ahora sí, Rodrigo está en el Parlamento, está en la Comisión de Gestión y Códigos, quizás se pueda rever determinadas situaciones que, bueno, no corran los principios generales y para esto haya otro mecanismo. Se sabe de casos que sí, en los que sí intervino la justicia, claro, o no, pero por ejemplo se sabe en concreto en Salto el paradero de un hombre justamente claro, de la iglesia que, bueno, fue incluso separado del cargo, había cometido sus delitos en Bolivia. Laicizado. Exacto. Nunca fue llamado a declarar, nunca hubo nadie ningún juez que lo convocara. Está viviendo como un ermitaño en el departamento del que es oriundo en este país y está ahí. No respondió nunca a la justicia. Hay una cosa que es importante. Sí. El Ministerio del Interior tiene un registro de abusos sexuales de adultos sobre menores. Y obviamente yo accedí a este registro porque muchas veces a la gente gay se nos acusaba que éramos los pervertidos de la historia. Y resulta que en ese legajo pasaban a ser, primero que eran intrafamiliares, los registros de denuncia, pasaban a ser adultos, varones, mayores, mujeres también, tíos, hermanos, primos, abuelos, que utilizaban el espacio del vínculo con el menor y esa separación, porque en realidad lo que define el abuso en lo que hace a lo sexual es la pedofilia, y la pedofilia como tal es el adulto que se vincula con un menor desde una psicología que no está respetada, reconocida ni valorada. Pero el tema que trae la Iglesia es una acusación directa que la Iglesia ha tenido no solo en el Uruguay, en el mundo entero, y le ha costado muchísimo institucionalmente reconocer. Entonces, cuando yo insisto en que el pedido de perdón implica así un reconocimiento de la culpa, yo admito el perdón, pero creo que es la única cosa que sala. No, la Iglesia tiene que reconocer sus fallas. Pero es que lo hay, y tiene por que algo dar un está pidiendo tiempo el para perdón. reconocer su falla y tiene que reconocer las denuncias y tiene que escuchar a quienes denuncian. Y no es lo que está planteando ahora. Es la duda que a mí me queda. Ahora que justito sale antes de que un programa de televisión que hizo una difusión sobre el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia sale con su pedido de perdón. A mí me genera desconfianza. Pienso, Fernando, que es importante también porque acá se dijeron muchas cosas. Yo soy enormemente respetuoso de la institución Iglesia Católica. Creo que le hace, no participo de ella, pero creo que le hace un gran bien a la sociedad en general. No creo que en este caso podamos relativizar el peso que tiene el problema de la pedofilia en la Iglesia Católica con respecto a otros ámbitos. No es relativizable. Considero que la escena más escalofriante que tiene la película ganadora del Oscar, Spotlight, no es una escena con actores, con un guión, sino que es al final cuando sobreimprimen en los créditos la cantidad enorme de países donde hubo denuncias de pedofilia por parte de curas católicos. Es impresionante. Detengan los que vean la película en DVD. Y Uruguay creo que no aparece, pero vean la enorme cantidad de casos. Entonces, si yo junto esto con algo que le escuché decir al anterior arzobispo, Monseñor Cotuño, en una entrevista cuando saltó el problema de Boston,
que es al que refiere esta película, recuerdo como si fuera hoy que Daniel Castro en Canal 4 entrevista en la mañana a Cotuño y cuando le dice qué pasó, que hubo tantos casos en Boston de pedofilia, recuerdo perfectamente, y lo digo con dolor y con respeto a Cotuño, que Cotuño respondió: lo que pasa es que la sociedad está llena de estímulos sexuales, entonces se puede caer en la debilidad. Eso es un disparate, porque la actitud del abuso y de la perversión no tiene nada que ver con los estímulos sexuales de la sociedad. Entonces la Iglesia tiene que ponerse muy en serio este tema y coincido que mucho más que pedir perdón. Y déjame decir una cosa porque estoy viendo mensajes que están llegando al programa que dicen, esto es lo que pasa, el problema es que en la Iglesia no se resuelve la sexualidad de determinada manera, que no dejan casar a los curas. No tiene nada que ver. El abuso lo pueden hacer personas casadas, personas célibes, personas solteras. No tiene nada que ver estar casado o no estar casado con ser un abusador. Desterremos esos conceptos porque si no estamos justificando o por lo menos mirando con otro ojo a cosas aberrantes que están pasando. No tiene nada que ver la condición sexual de los sacerdotes con el abuso. El abuso es otra cosa. Victoria, si me permitís que no hablé sobre este tema. ¿Por qué no hablaste? Porque no me dieron la palabra. Ay, no, te conocemos, Graciano. Porque tengo un vecino muy locuaz. Te conocemos. Tengo un vecino muy locuaz que iba a hacer gol y él empezó a hablar. No quiero que seas víctima de abuso verbal, vamos. Entonces, el tema es muy doloroso, muy complejo y yo creo que se pueden extraer algunas conclusiones que yo creo que son alentadoras para el futuro, aunque impliquen una mirada muy crítica para el pasado. En primer lugar, en la sociedad no puede haber, ni hay, ni debe haber, ni tuvo que haber habido, y sin embargo hubo, digamos, instituciones o cuerpos privilegiados que están por fuera de la investigación del Estado. Exacto. Puede haber cierta protección social, puede haber una cierta superioridad psicológica, como decía el diputado Goñi, pero no puede haber en la sociedad uruguaya ninguna institución de ningún tipo, civil, militar, laica o lo que sea, que esté por encima de la ley. No puede haberlo. No puede haberlo, de ningún tipo. Entonces, lo que pudo haber pasado en el pasado de cierto silencio, de cierta, llamémosle, complicidad, de temor, eso debe ser desterrado. Y si de algo sirvió esa película Spotlight y este programa y otros que han habido, es justamente para terminar, dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página. Es un avance de la sociedad que se pueda hablar abiertamente o lo más abiertamente posible de este tema. Luego vienen las responsabilidades. Es decir, una cosa es hablar y plantear y otra cosa son las responsabilidades, que no son todas iguales. No son todas iguales, pero son todas importantes. La responsabilidad de la Iglesia Católica, de las jerarquías de la Iglesia Católica, sin duda tiene que estar en un primer lugar. Tú señalabas que desde Benedicto XVI hacia adelante hubo un cambio. Se acentuó con el Papa Francisco. ¿Y qué pasó para atrás? Álvaro señalaba el caso de la respuesta inadmisible de Monseñor Cotuño. Bueno, ¿quién le pidió cuentas a Monseñor Cotuño de ese disparate? En ese momento nadie. Bueno, entonces, ¿hay responsabilidades? ¿Hay responsabilidades del Estado? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Cuando no se toman en consideración o no se profundizan las investigaciones, ¿cuántas veces hemos criticado la cierta parsimonia del Estado frente a algunos delitos? Bueno, quizás exista en este tema concreto. Quizás haya cierto reparo, cierto temor en poner, como se dice, el cuchillo a fondo en este tema. Bueno, asumamos que también eso ocurre. Tenemos que hacer una nueva pausa, ¿me permiten? Les recuerdo que hoy es jueves y es el día en que hay ofertas increíbles en muebles y electrodomésticos.